Está con nosotros el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, don Antonio Salas. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Acabamos de oír esta afirmación rotunda y contundente de parte del magistrado que estuvo en este Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que fue desalojado por López Guerra. Y la pregunta que yo le hago, si era aplicable, ¿usted cree que era solo aplicable a la etarra Inés del Río, como dice el anterior magistrado del tribunal? Yo creo que hay que hacer una aclaración. A ver. Y es la siguiente. Efectivamente, esa sentencia, en su parte dispositiva, se refiere exclusivamente a Inés del Río. Bien, pero partiendo de ahí tenemos que tener en cuenta que en el ámbito del derecho penal y del derecho penitenciario hay principios básicos. Uno de ellos es que toda novedad que beneficie al reo, al condenado, al acusado, hay que aplicársela retroactivamente, o sea, hay que aplicarla a todos, aunque no se refiera específicamente a él. Esa es la situación que se ha creado. Si aquí se trataba de discutir la procedencia de una doctrina que se había sentado por el Tribunal Supremo en el año 2006, la llamada doctrina Parot, que afectaba a un número muy importante de condenados, y el Tribunal de Estrasburgo dice que mantener esa doctrina y aplicarla vulnera los derechos humanos con arreglo a la Convención del año 1950, pues lógicamente los abogados que representan y que defienden los intereses de los condenados, pues preparan un escrito y lo presentan en el juzgado, en la audiencia correspondiente en el Tribunal Supremo, diciendo, esgrimiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y diciendo que ese caso es el mismo que el que afecta al interesado en este y que por tanto hay que aplicarse. Pero señor Salas, este magistrado dice que precisamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene previsto en un artículo específico, el artículo, si no recuerdo mal, el 61, que esta sentencia es de aplicación solamente para un caso, que si no tendría un carácter general y se aplicaría otro artículo, y que es profeso para el caso Inés del Río se excluyó que se pudiera generalizar para el resto de las 29 peticiones de etarras que tenía el mismo tribunal encima de la mesa, y que solamente se quiso que fuera para Inés del Río. Sí, y es posible que nosotros hayamos ido más allá de lo que ha dicho el tribunal. Pero precisamente por esa razón, porque cualquier novedad que favorece al condenado, en cuanto a que le resta tiempo de condena, etcétera, le concede cualquier beneficio, hay que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo, como si alguien ha cometido un delito y mañana se modifica el Código Penal y desaparece ese delito, se acabó, ya no hay ni juicio. Pero esto, hay un caso, por ejemplo, muy conocido ya, que es en el año 2002, Juan Alberto Perote, el coronel del CSIC, condenado a 7 años de cárcel. Sí. Resulta que el Tribunal Europeo le da la razón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y condena al Estado español. Y el Estado español, el Tribunal Supremo, dice textualmente a la hora de aplicar esa sentencia, las sentencias de Estrasburgo son declarativas y sin efectos. Es decir, se niega a hacer caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque son sentencias que no tienen efecto en el ordenamiento jurídico español. Y ahora resulta, mire, tenemos otra última hora que está en estos momentos saltando, hoy es una mañana judicial, la Audiencia Provincial de Valladolid acaba de ordenar la excarcelación, una más, en este caso la del asesino de Olga Sangrador. Otro violador y asesino más en la calle, con toda esta discrepancia jurídica que hay encima de la mesa. Pero si hablamos de la sentencia de Perote del año 2002, si no recuerdo mal, sí, 2002. El recurso de Perote se fundamentaba en que había sido juzgado por un tribunal militar y que habían intervenido como juzgadores quienes antes habían adoptado determinadas medidas en fase de instrucción. Que no eran imparciales. Bien, sí. ese era el recurso. Sí. Entonces, quizás yo no lo conozco a fondo ese tema, pero cuando llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y resuelve, posiblemente la condena está cubierta ya, porque la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la que dice que los efectos de su declaración
no son ejecutivos, son puramente declarativos en cuanto a compensar, en cierto modo, moralmente, diciéndole a este señor que no se le ha juzgado por un tribunal absolutamente imparcial y que él tenía derecho a ello. No le conceden indemnización, a él lo único es que dicen que hay que pagar las costas. Sí, usted es magistrado de la Sala de lo Civil, estamos hablando, en este caso, con todas estas excarcelaciones, son penales, evidente, sí. Pero si fuera ese criterio tan claro, ¿cómo es posible que esta misma mañana la Abogacía del Estado se oponga a la excarcelación de Miguel Ricard? La Abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia depende del Gobierno de España, y el Gobierno de España había mantenido esa postura y, sin embargo, hasta ahora no había vuelto a actuar la Abogacía del Estado, no había dicho lo que acaba de decir, e incluso la Fiscalía está apoyando todas estas excarcelaciones. Bien, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que no en todos los asuntos en que se ha producido este problema de las excarcelaciones es parte de la Abogacía del Estado, es parte solo en algunas, cuando el Estado se le ha declarado responsable civil subsidiario, en fin, por lo que sea, el abogado del Estado es parte. Posiblemente hasta ahora el abogado del Estado no se había pronunciado y claro, si el abogado del Estado efectivamente mantuvo la procedencia de la doctrina Parot ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ahora interpreta restrictivamente, hasta el punto que sea posible, la sentencia del tribunal. Lo único es que habrá que esperar a ver lo que resuelve la audiencia, pero vuelvo a decir lo mismo, es que cuando un juez le llega un escrito de un abogado diciendo en nombre del condenado al que yo defiendo, miren, se le hizo esta liquidación aplicando la doctrina Parot. La doctrina Parot se ha dicho por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que vulnera los derechos humanos del condenado. Con arreglo a eso, habría que hacer esta otra liquidación. El juez o el tribunal comprueba, y tiene razón, dice, pues tenía que haber salido de prisión hace un año. ¿Y en las que ha habido fraude procesal, por ejemplo? ¿Qué clase de fraude? Pues mire, aplicarse beneficios, reducciones de condena, con universidades que concedían los títulos sin que luego los títulos fueran verdad, que hacían reducciones de condena por trabajos que no ejercían. Eso ya ni siquiera se lo han planteado. Eso sí habría que planteárselo. Pues hay muchos de los que están saliendo que estaban las acusaciones encima de la mesa. Pero dar voz a las partes, que lo dijo el Supremo dar voz en su a las pleno. Partes, dijo, se están sacando sin dar voz a las partes. Eso lo dijo el Supremo hace 2 semanas. Sí. Yo sí quiero decir una cosa, o sea, a mí me preocupan muchísimo las víctimas, las víctimas de todos los delitos, especialmente las de terrorismo, porque son algo muy especial. Y entonces yo considero que dentro de la indemnización por el daño moral que sufrieron, está no solo una compensación económica si la han recibido, sino la de ver cómo aquellos que le han arruinado la vida porque le han quitado al ser querido, esos cumplen hasta el último momento, según dice la ley, y por tanto comprendo perfectamente su indignación. Yo creo que la doctrina Parot, yo la he estudiado bastante, porque aunque trabajo en civil y mercantil, desde hace varios años ya no trabajo en penal, lo he hecho muchos años, pues me interesa mucho y he estudiado y he hablado con compañeros de la sala penal y estoy convencido de que esa doctrina podía haberse mantenido por el Tribunal. ¿Usted comprende la alarma social que hay en estos momentos? Tenga en cuenta que esta misma mañana estamos hablando de la excarcelación del asesino de Anabel Segura, de la excarcelación del asesino de Olga Sangrador en Valladolid, de la posible excarcelación de Miguel Ricard, asesino de 3 niñas, que pueden campar a sus anchas. Llevamos ya 12 violadores, he contado yo esta mañana antes de estas últimas, 12 violadores y criminales peligrosos, amén de una 50 de tarras y grapos. Por eso... ¿Esto lo digeriría cualquier país? Yo creo, mi opinión, es que con una buena regulación y extendido a los delitos que debe extenderse, la prisión permanente revisable es una solución, porque cumple los fines de reinserción que quiere la Constitución. Se trata de reinsertar. Y cuando se haya conseguido la reinserción, saldrá con un mínimo de cumplimiento. A mí me parece muy bien, pero me temo que va a haber mucha oposición a que se implante este sistema. Y efectivamente, creo que el Estado no tiene derecho a poner en la calle a personas que suponen un peligro para nosotros, para nuestros hijos.